Estimados, estimadas telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa internacional y online, estamos conversando con investigadores que forman parte de la red de colaboración de académicos de la Universidad de Talca. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Sonia Sayago del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, México. Ella investiga sobre productos alimentarios, fundamentalmente frutos, que son de su región, y investiga especialmente cuáles son los componentes bioactivos que están allí en esos frutos, cuál es su biodisponibilidad y cuáles son sus efectos que son favorables para la salud. Para conocer sobre esto, acompáñenos a Más Conocimiento. En esta oportunidad me grato presentar a la doctora Sonia Sayago, activa colaboradora del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. La doctora Sayago es directora del Laboratorio Integral en Investigación en Alimentos, Instituto Tecnológico de Tepic, México. Es licenciada en Química, magíster en Productos Bióticos y doctora en Nutrición. Es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias, además del Comité Técnico Académico de la Red Nacional. Su área de investigación es la conservación e industrialización de fruta y hortaliza. A la fecha tiene alrededor de 50 artículos científicos y dirige varios proyectos de investigación. Actualmente es directora del proyecto ALSUB-CITED, que es la Red Iberoamericana de Aprovechamiento Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados, donde participan investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España y México. Seguramente ustedes han escuchado de la dieta mediterránea, que es rica en frutas y hortalizas, y en ellos hay compuestos, moléculas bioactivas que tienden a o favorecen, previenen factores de riesgo cardiovascular. En ese contexto, vamos a conversar con la doctora Sonia Sayago del Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, en México. La doctora Sayago es licenciada en Química, magíster en Desarrollo de Productos Bioactivos y doctora en Nutrición. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Técnico Académico de la Red Nacional, y en su área de investigación tiene que ver con la conservación e industrialización de frutas y hortalizas. Ha publicado más de 50 artículos científicos y dirigido varios proyectos de investigación. Y algo muy importante, es directora del proyecto iberoamericano denominado ALSUB, financiado por la organización CITEC. Doctora Sayago, gracias por aceptar la invitación del programa Más Conocimiento en su versión internacional en esta octava temporada. Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y gracias también por la introducción, perdón. Sí. Sonia, antes de entrar a tus investigaciones, me gustaría que nos comentaras brevemente algo sobre tu región, tu ciudad, que es la capital de la región, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuéntanos algo de Nayarit, algo de Tepic, y de su población, dónde está ubicada. Ubícanos en el mapa, en el espacio, por favor. Así es. Bueno, nosotros estamos en el occidente de México. Nayarit es un estado muy pequeño del occidente de México, en el Pacífico mexicano. Tenemos playas en Nayarit, tenemos 200 kilómetros de playas. Es un estado pequeño porque anteriormente, hace 100 años, no hace mucho, formaba parte del estado de Jalisco. Jalisco es más conocido
por Guadalajara, ¿no? Guadalajara, Jalisco, lo conocemos mucho de muchas referencias. Por lo tanto, Nayarit es un estado pequeño en el cual habitan principalmente dos culturas indígenas muy fuertes, la Cora y la Huichol. El arte huichol es conocido, o huixrárica, como se conoce, también como es la raíz natural de estos indígenas. Es conocido por las figuras de Shakira que se venden y que se venden a nivel mundial, ¿no? De hecho, hubo una exposición, me acuerdo, en Alemania de un Volkswagen todo lleno de Shakiras de huichol. Es un arte muy bonito, ¿no? No. Sin embargo, esta región es una área tropical, muy tropical, por lo tanto somos productores principalmente de frutas tropicales, como lo es la piña, como lo es la papaya, como lo es el mango. Somos el cuarto productor a nivel nacional de mango Ataulfo, por ejemplo, que es una de las variedades mexicanas más cotizadas a nivel internacional, pero también somos productores, o sea, hay una producción importante de camarón también en esta región, yeah. Sí, tenemos también camarón y turismo. ¿Por qué turismo? Porque la Riviera Nayarit es un área que conforma alrededor de 100 kilómetros de playa con unas bahías muy, muy bonitas que conforman parte del estado. Es interesante. Uh-huh. Yeah. Mira, una buena introducción para poner el contexto de dónde vives, dónde trabajas, porque este programa también puede mostrar, aprovechando lo internacional, puede mostrar también cultura de otros países, otras regiones de otros países, ¿ya? Gracias por esa introducción, Sonia. Ahora hablemos de tu instituto, el Instituto Tecnológico de Tepic, que es la capital de Nayarit. ¿Cuántos años aproximadamente, hace cuántos años se creó? Aprox. Sí, fíjate, Tepic significa lugar entre cerros. Ah, mira. Eso significa. Y es un valle que está a 900 metros sobre el nivel del mar. O sea, aquí bajas en 40 kilómetros, estás en el mar, pero hay 900 metros de altitud, ¿no? El TEC de Tepic se funda hace 45 años. El sistema al cual yo pertenezco, que es el Tecnológico Nacional de México, desde el 2014, así se denominó, es un sistema nacional en el cual aglutina 252 tecnológicos a nivel nacional. O sea, es muy grande. Somos el sistema más grande de Latinoamérica con estudiantes de ingeniería. Perdón que te interrumpa, Sonia. Este sistema es un sistema estatal, no es privado. Este es un sistema del Estado, nosotros lo llamaríamos federal, porque es a nivel centralizado, por llamarlo así. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los tecnológicos? Los tecnológicos buscan satisfacer una necesidad a nivel regional de educación. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, en el estado de Nayarit, a pesar de ser tan pequeño, hay 3 tecnológicos, 4. ¿No? Yeah. Pero yo puedo mencionar que a lo largo de todo el país, que es un país grande, México, ustedes lo saben, pues tenemos 252. Y es interesante porque finalmente desde el 2014 nos encerramos en un sistema, por fin. Somos un sistema que tratamos de homogenizar y de brindar educación superior a más de 600,000 estudiantes. Es muy grande el sistema, mucho. Y no éramos vistos. Y actualmente estamos mirando hacia esa perspectiva. ¿Y este es un sistema de educación superior, voy a decir, paralelo a las universidades? Es correcto. Sí, exactamente. O sea, surge como una necesidad, por ejemplo, cuando surge el Politécnico Nacional en México, pues él estaba únicamente en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasaba con los estados? Pues no toda la gente tenía acceso a la educación. Y en aquel tiempo se funda, me parece que el tecnológico más antiguo tiene 60 años, entonces se funda uno de los tecnológicos pioneros que fue en Chihuahua, y de ahí comienza el sistema. Nosotros derivamos de lo que se conoce Secretaría de Educación Pública, formamos parte de la subsecretaría. Entonces, claro, empiezas a formar gente muy capaz, gente de escasos recursos principalmente, es hacia lo que va dirigido esta formación.
Sin embargo, hoy en día buscamos que no sea nada más así, sino que podamos brindar una educación de calidad a otros niveles. Y por eso los posgrados dentro del sistema son una realidad hoy en día. Ahí quería llegar un poco. Es decir, estos tecnológicos, el Instituto Tecnológico de Tepic específicamente, tiene carreras de lo que nosotros llamamos pregrado y luego posgrado, ¿verdad? Es correcto. Y dentro de las carreras de pregrado, siendo un tecnológico, ¿está todo asociado a alimentación o se abre? Sí, hay diferentes áreas. Por ejemplo, en nuestro tecnológico, de las carreras muy fuertes es ingeniería civil. Tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional nuestra carrera de ingeniería civil, la carrera de arquitectura, ingeniería industrial. Son algunas de las carreras que nosotros tenemos. Y bueno, que además debo decirlo, yo tengo el orgullo de trabajar en uno de los 33 mejores tecnológicos a nivel nacional. De esos 200 y tantos que existen. 250, ya. Sí. Ok, ya. ¿Y cuánto, el tecnológico de Tepic, aproximadamente cuántos alumnos tiene? Sí, actualmente sé que somos alrededor de 5,000 estudiantes son los que están en la comunidad tecnológica. Ya. Y de ellos, aproximadamente, ¿qué porcentaje ocupa el posgrado? Muy bajo, desafortunadamente muy bajo, porque tenemos un porcentaje, o sea, tenemos solamente unos 60 estudiantes de posgrado en el área de alimentos. Y eso es un reto que nosotros nos hemos planteado, porque a pesar de ser tan poca población dentro de esos estudiantes, tenemos estudiantes extranjeros formando parte de nuestro posgrado. Sí, así es. Ya. Y saliendo un poco de Tepic y yendo a México, en el sentido de que me gustaría saber la importancia que México le da a la investigación. ¿Los fondos para investigación en México son solo estatales? ¿Son estatales mezclados con privados? En algunas regiones o estados, nosotros aquí le llamamos regiones, entiendo que ustedes le llaman estados, ¿es más importante, hay más recursos? ¿Cómo es eso allí? ¿Qué porcentaje del PIB de México se dedica a investigación? Nosotros dedicamos muy poco porcentaje, 0,4%, solo 0,4%. Sí, creo que estamos por el estilo nosotros, con la diferencia de que si ustedes son 80 millones de habitantes, sí, nosotros somos 130 millones de habitantes y efectivamente el porcentaje del PIB no ha llegado a ese famoso 1% que desde que yo recuerdo hace más de 20 años se buscaba, ¿no? En alcanzar el 1% del PIB. En estos tiempos de cambio, nuestro país sufrió un cambio muy fuerte a raíz de la última elección. Busca esta nueva administración lograr tocar, hacer ciencia mucho más cercana a la gente. Yeah. Entonces, confiamos que la modificación a estos planes que el nuevo CONACYT, como se nombra, está buscando, el CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país, logre llegar realmente, que me parece una estrategia interesante, que podamos realmente volver accesible la ciencia a todos los niveles, ¿no? En cierto punto, yo considero que sí sucedió lo que muchas veces se ha mencionado, que muchas áreas de la ciencia se volvió una parte de élite que no era asequible para toda la población. Entonces, hoy en día se está buscando eso a través de las nuevas políticas públicas. Sin embargo, estamos convencidos todos los investigadores que sin ciencia y tecnología el avance en un país es muy diferente, muy difícil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, buscamos las alianzas con diferentes sectores de la sociedad. Las empresas son un factor muy importante para ese tipo de alianzas. ¿Por qué? Porque efectivamente la empresa busca poder aplicar esta tecnología que en un momento dado también los investigadores desarrollamos y donde miramos que la única manera de poder realmente aterrizar todos estos conocimientos es a través de poder vincularnos
en esta forma, ¿no? De tecnólogos con empresarios y al mismo tiempo con población, porque eso también es vital. Ya. Pero en el tiempo actual, los recursos para investigación los obtienen fundamentalmente de ese alrededor de 0,5% del PIB que vendría desde nivel federal, desde estatal, o la empresa forma parte. Voy a comparar Chile con Estados Unidos, por poner esos dos referentes, ¿ya? Que por cierto el PIB es mucho más alto en el otro, no me voy a referir al porcentaje del PIB, ¿ya? Pero sí que allá parte de ese porcentaje, parte de los recursos, lo pone la empresa privada. En Chile, muy poco porcentaje representa la empresa privada. En el caso de México, ¿es más parecido a Chile o más parecido a Estados Unidos? Desde el punto de vista del aporte de la empresa privada. Sí, yo creo que somos un país predominantemente dependiente del Estado para la investigación. Okay. Efectivamente, hay muy poca investigación que la empresa busque también a las instituciones, ¿no? Sí existe, yo no puedo negarlo, sí existe. De hecho, en nuestro instituto hay algunos colegas que tienen vinculación muy, muy cercana con los empresarios, ¿no? Pero no es la fundamental ni la principal. Yo creo que no. Me atrevo a decirlo. Oye, Sonia, hay un ámbito que puede o no ser importante para las instituciones y para los investigadores, pero desde tu punto de vista, desde el punto de vista también, o lo que tú ves en el instituto, la internacionalización, es decir, el crear redes de colaboración internacional, ¿cuánta importancia le das tú a eso? Bueno, yo creo que hoy por hoy ninguna investigación puede ser solitario ni en solitario. Yo creo que la realidad es que mantener redes de colaboración es lo que fortalece una institución. ¿Por qué? Porque la diversidad de pensamientos, la diversidad de capacidades, el compartir experiencias de investigación, de formación, eso es lo que enriquece a un grupo de investigación, ¿no? Entonces, las redes para mí son sustanciales. Deben de formarse y formarse bien y crearse bien en equidad y sobre todo en participación equitativa entre la mayor parte de sus miembros. ¿Por qué? Porque todos nos beneficiamos de ello. Sí, yo lo creo así. Comparto la opinión contigo. Y a propósito de eso, Sonia, tu relación con Chile, tu relación con particularmente la Universidad de Talca, a través de ALSUB, entiendo, ¿en qué se expresa, con qué unidad, etcétera? Sí, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, de hecho, ha sido una experiencia grandiosa el poder formar esta red, en la cual me toca coordinar también junto con Emilio. Luego Álvarez. Vamos a hablar de la red, ¿ya? Luego vamos a hablar de la red. Vale, entonces, esta relación comienza precisamente a raíz de la red. La Universidad de Talca, la cual gracias a ti, pues he tenido contacto con ustedes, pues es a través de tu grupo de investigación, ¿no? A través de este grupo de investigación de actividad antiplaquetaria, pues ha podido haber estancias, ha podido haber colaboraciones tanto con nosotros como con otros miembros de la red, ¿no? Entonces es muy interesante cómo poder establecer estos lazos de colaboración a pesar de la distancia, ¿no? También eso es otra cosa súper interesante. Quedémonos con quedémonos con la importancia de la internacionalización para que la investigación sea más productiva, sea de mejor calidad entre los distintos países y por lo tanto las distintas instituciones. Por ahora vamos a hacer, Sonia, una breve pausa. Estimados telespectadores, no se vayan, espérenos solamente un par de segundos, tal vez minutos, pero estén allí, no se vayan. Estimados telespectadores, estamos conversando con la doctora Sonia Sayago del Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos
del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, de México. Sonia, hemos hablado de aspectos generales de la investigación en México, los recursos que están disponibles, y antes tú nos has contado algunas fascinaciones de tu región, pero ahora entremos de lleno a tus investigaciones, y por cierto, no puedo dejar de preguntarte sobre la red Al-Sub. Cuéntame cómo nace, cómo se financia, quiénes participan, por lo pronto. Sí, claro que sí. Bueno, la red Al-Sub surge como en la convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se llama CITED, y en esta convocatoria pues nos llaman y consideramos que existen muchas coincidencias con varios de los investigadores o con todos los investigadores que conforman esta red. Y como todas las redes, pues se van formando a través de yo conozco, tú conoces, vas conociendo, invitas a la gente, y eso es lo más interesante, ¿no? Porque sin conocernos terminamos conociéndonos. O sea, en el 2018, cuando se conformó la red, pues yo no conocía prácticamente a ninguno de ustedes, a muy pocos, quizás a Mario Marósica, quizás, por ejemplo, a los colegas de España, pero no conocía a la gran mayoría. Entonces, fue una serie de invitaciones a las personas a participar, pero lo más interesante de todo esto no ha sido nada más la invitación, sino la respuesta al compromiso de formar parte de esta red, pues lo hace la gente que forma parte de la misma, es lo más interesante, porque una red puede ser maravillosa porque tú puedas ser el mejor investigador del mundo mundial, pero no, la red se hace maravillosa porque la gente que la forma la hace maravillosa. Y esto ha sido lo que hemos encontrado en Al-Sub, un grupo de personas muy profesionales, muy comprometidos. En nuestra red está conformada por gente de Chile, como ustedes, la Universidad de Talca, la Pontificia Universidad Católica también está formando parte de nuestra red. Tenemos también el grupo Cerela, del grupo de Cerela de Argentina, la UNICAMP de Brasil, la UNESPI también de Brasil, la Universidad de Costa Rica también. Y también de España tenemos dos grupos fuertes, el grupo de Granada, de la Universidad de Granada, el doctor Antonio Segura, el doctor Julio Galvez, las chicas del ICTAN, del Instituto de Ciencia y Tecnología en Alimentos. En Madrid, ¿verdad? En Madrid, exactamente. Y bueno, en México tenemos varios grupos que también conforman y que forman parte de la red, ¿no? Entonces, pues sí, se conjuga con más de 60 miembros, pero más allá del número de miembros, más allá de los nombres, los currículums, etcétera, que son gente muy, muy valiosa toda, pues lo más interesante es ver cómo la gente participa en las acciones que hemos desarrollado. Eso para mí ha sido una experiencia muy gratificante y sobre todo de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque he aprendido mucho a través de ustedes. Así es. Y, Sonia, entre los productos que estas redes, cuando CITED en este caso entrega recursos para interactuar entre las personas, seguramente te pide indicadores. ¿Cuáles son los frutos, los productos más importantes que tú podrías destacar? Sí, yo considero que hoy por hoy, pues el que hayamos logrado tener una monografía en el año 1 de nuestra formación me parece muy interesante. Que hemos participado en congresos internacionales, con ponentes internacionales, eso también me parece muy interesante, al menos en los 2 años que tiene la red, ya tenemos 2 congresos en los que ha participado la red de una manera bastante activa, pero también existen colaboraciones y eso trasciende. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes han logrado hacer estancias o también nosotros como investigadores hemos realizado colaboraciones con otros miembros. Por ejemplo, yo puedo decirlo y no porque me estés entrevistando, Iván Palomo es uno de los más participativos y más colaborativos de toda la red. Tiene muchísimas colaboraciones y son unas máquinas trabajando. O sea, la cantidad de artículos que han logrado enviar, publicar, etcétera, en esta colaboración, pues es una prueba de ese compromiso que existe, ¿no? Entonces, Y, yo creo Sonia, que... ¿qué hay
¿Y qué hay de este número especial que están coordinando para una revista? Sí, esto es algo muy interesante porque también debo de reconocer que finalmente las vinculaciones se hacen a través de amigos, conocidos, y eso es muy, muy valioso y muy interesante. Y por ejemplo, Mario Marostica participó y nos dijo la posibilidad de realizar un special issue para el Food Research Internacional y a mí me pareció una súper oportunidad. Entonces estamos teniendo, o sea, está por cerrar el número el 30 de julio, este special issue y yo creo, sin temor a equivocarme, que va a ser un éxito, ¿no? Entonces hay participación de la red muy activa, pero hay participación de muchos otros investigadores de otros países que también están sometiendo artículos a este special issue. Entonces, allí vamos, estamos trabajando, es mucho trabajo, pero vale la pena. Qué bueno. Sí. No, y tu entusiasmo yo creo que ha sido muy, muy importante. Tu entusiasmo, tu carisma, creo que ha sido importante en esta coordinación de la red. Y Sonia, cuéntame, porque todos estos proyectos tienen un nicho y un fin desde el punto de vista de proyecto, digamos. ¿Qué es lo que sigue en ALSUB? Esta red que tú has formado, que ha sido, podemos decir, ha tenido un éxito importante, pero hay que también pensar en el futuro cuando termine el financiamiento de CITED. Sí, así es. Es lo que yo comentaba es que prácticamente, porque para CITED este año no contó, ¿sí? Para CITED este año no contó, entonces tenemos 2 años más por delante. Pero ¿qué es lo que pensaríamos seguir? Buscar otra manera de continuar colaborando. Claro que lo podemos hacer y claro que lo podemos generar porque lo más importante es que ya hemos creado los vínculos y la formalidad del vínculo determina la intensidad de la formalidad de la, Yeah. de la relación, vinculada y cumples con los compromisos, entonces pues tú buscas a esa persona nuevamente, ¿no? Yo tengo colegas con más de 30, 20 años de colaboración en conjunto, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues claro, significa porque ha sido continuo, hay una interacción, hay una colaboración que se alimenta, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros y claro que somos capaces, porque lo que comentaba hace un momento es, las redes se tienen que echar a andar, tienen que generarse, pero después solas caminan. No. Solas caminan porque son más allá de una persona que la coordina. La red va a caminar por todos nosotros. Eso es lo que yo comento. Y si vamos a buscar algún medio, claro que va a salir, siempre hay. O sea, el peor medio es el que no se busca. Entonces, buscaremos un medio para poder tener pretexto para seguir colaborando y que se integre más gente, por supuesto, porque de eso se trata. Sí, de eso se muy trata. Interesante, muy interesante. Y Sonia, coméntanos ahora específicamente tu ámbito, voy a decir el ámbito más pequeño, digamos, ya tu entorno ahí directo en el laboratorio, con tus alumnos, ¿a qué se dedican? ¿Qué estudian específicamente? Sí, bueno, nuestro grupo en particular, vamos a hablar que somos 3 miembros. Estos 3 son 2 chicos muy jóvenes, Jorge y Víctor, Jorge Sánchez y Víctor Zamora. Son 2 doctores jóvenes que trabajan 2 áreas distintas. Víctor, por ejemplo, en específico, es muy bueno en estadística, pero también trabaja cuestiones de desarrollo de nuevos alimentos. Y en el caso específico de Jorge, él trabaja con muchos sistemas de nanoencapsulados y nanoemulsiones. Entonces, Víctor y Jorge interactúan bastante y yo vengo detrás o con ellos para que no se oiga de una forma jerárquica, porque realmente estamos juntos. Y yo en nuestra área, nosotros lo que nos interesa es este mundo de qué sucede con los alimentos durante la digestión gastrointestinal y con la fermentación colónica. Porque a todos nos interesa hablar de bioactivos hoy en día, a todos nos interesa saber cuántos bioactivos pueden llegar a tener los alimentos y sobre todo aquellos alimentos de origen vegetal, pero
uno de los factores importantes que determinan que la calidad de esos bioactivos pues va a ser qué tan bioaccesibles se encuentran para el organismo y en su caso, si no están bioaccesibles, en el colon, qué sucede con estos bioactivos para que puedan ser bioconvertidos, transformados en metabolitos, que resulta que en muchas ocasiones tienen efectos más beneficiosos inclusive que el bioactivo per se, ¿no? Entonces, esta parte de la digestión, pues desde hace algunos años hemos sido pioneros en esta investigación. ¿Por qué? Pues porque lo vimos desde que veníamos de la formación en España, en donde el grupo con el que trabajaba ya trabajaba estas cuestiones, este interés en estas cuestiones de bioaccesibilidad, y lo fuimos fraguando y lo fuimos concentrando y lo fuimos hasta que lo concretamos y lo consolidamos, ¿no? Entonces, Sonia, hoy en día hay mucha investigación en torno de eso. Sonia, y para hacer eso se requiere, voy a preguntar, un equipamiento especial para esa biotransformación o se hace, permíteme decirlo en forma muy burda, en un tubo de ensayo en ciertas condiciones y eso permite que, entre comillas, igualar el estómago, igualar el intestino grueso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en nuestras condiciones no siempre se puede tener todos los sistemas que uno quisiera, ¿no? Así es. Porque partiendo de la premisa que somos un centro que tenemos algunos equipos, pero tampoco tenemos todo lo que quisiéramos, no siempre es factible. Pero cuando hablamos de bioconversión, realmente las reinas de esa novela se llaman bacterias. Todas las bacterias de nuestra microbiota pues participan activamente en esta bioconversión. Entonces lo que tratamos es un poco de emular las condiciones del colon para poder, esas condiciones sobre todo anaeróbicas, ¿no? Que es tan difícil de conseguir y lo que tratamos es precisamente eso. Ahora, las bacterias son muy nobles también, aunque son sensibles, son nobles y nos permiten mirar cosas muy interesantes aunque tengamos un sistema pues relativamente básico, ¿no? Colaboramos bastante con gente de otros países, como también es la propia Katia Sivieri, que está en Brasil, o con Kunfenema, que está también en Maastricht, y que ellos tienen sistemas de fermentación colónica in vitro mucho más sofisticados y más, y que pueden servirnos, ¿no? También para hacer este tipo de estudios. Sin embargo, a mí hace poco me dio mucho gusto mirar cómo nuestro sistema de fermentación, que es estático, también puede brindar respuestas muy interesantes. Sí. Ya, o sea, voy a hacer una traducción aquí y Sí. una extrapolación a otras situaciones. O sea, no necesariamente para hacer investigación y para partir, para trabajar, uno tiene que tener la mejor máquina del mundo, ¿no? No. Yo les digo a mis alumnos de licenciatura, porque siempre se quejan que si los laboratorios, que si les falta, y les digo, no. Aquí vamos a trabajar con lo que hay, y si es la pipeta de que tienes que ponerle la perilla, la usas y la aprendes a usar. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar en el camino. Y a mí me interesa mucho que podamos hacer ciencia con lo que tengamos. Claro, cuando puedes colaborar con otras personas que tienen otras capacidades y otra facilidad, pues claro, lo haces y lo tratas de hacer. Para eso existen las colaboraciones. Pero hoy por hoy, yo considero que tenemos que trabajar con lo que tenemos y hacer las cosas bien con lo que tenemos. Sí, así es. Qué bueno. Oye, Sonia, ¿qué importancia tiene a tu juicio? Imaginémonos, tú nombraste entre tus frutos que nombraste, por cierto, piña, nombraste, creo que papaya, mango, ¿ya? Imaginémonos un fruto, ¿ya? Y ahí en ese fruto hay moléculas en el interior bioactivas y que tienen algún beneficio para algún sistema biológico. ¿Qué importancia le das tú al tratar de identificar esas moléculas que están allí y finalmente ver cuál puede ser el efecto biológico que tienen? ¿Es necesario hacer eso?
Sí, sí, sí. Yo siempre trato de poner atención a los grandes porque hay que poner atención para aprender algo, ¿no? Entonces, nuestro querido Antonio Segura siempre comenta en sus charlas que una buena caracterización de cualquier material es lo primero que debemos realizar para poder posteriormente elucidar cuál pudiera ser el efecto beneficioso de cada uno o de el conjunto de compuestos, ¿no? Entonces yo, y como química que soy de formación, también comparto ese punto. O sea, para mí es impensable hablar de un alimento sin caracterizarlo, tanto de macronutrientes como de micronutrientes o bioactivos. ¿Por qué? Pues porque finalmente toda la matriz del alimento interacciona con el sistema biológico que se llama digestión, ¿no? Y entonces puede ejercer un efecto beneficioso o puede no ejercerlo, pero es un todo, no es algo separado, no es algo que esté independiente, ¿no? Puedes tener un supercompuesto que en el conjunto de la matriz del alimento ya no resulta ser tan supercompuesto. Ya. Sí, nosotros le apostamos mucho al conjunto, Al sí. conjunto, ya. Pero si pudiesen nombrar, así como ejemplo solamente, alguno de estos compuestos o grupos de compuestos bioactivos, Sí. pensando en nuestros telespectadores, sin entrar en la química, el detalle, por cierto, nombrar algunos tipos de compuestos. Pues yo voy a hablar de los que tengo que presumir, porque son de los que muchos de nosotros trabajamos, Bueno, es ¿no? una oportunidad de hacerlo. Exacto, o sea, hemos trabajado mucho con mango, hemos visto que hay muchas coincidencias, por ejemplo, con los con los frutos que existen en otros lados en cuanto a compuestos fenólicos, ¿no? Y que son antioxidantes predominantemente. Sin embargo, cada uno de estos frutos, los mangos en particularmente en sus cáscaras, hemos encontrado en mango. Hay un conjunto de compuestos que son un grupo de xantonas, donde están las mangiferinas, que son características del mango. Los guavinósidos de la guayaba son característicos de la guayaba. Y estos grupos de compuestos en particular tienen efectos saludables sobre el organismo. Entonces, claro, los podrías aislar, ¿no? Y dices, es que la guayaba y el guavinósido, sí está bien, pero finalmente tú te vas a comer una guayaba. Ya. O no te vas a aislar para poder obtener un microgramo de guavinósido, por decir un número así al decirlo, pues lo tienes y lo aíslas, pero creo que es mejor la guayaba, creo que es mejor el mango como tal. Nosotros somos de esta forma de pensar, ¿no? El grupo. Nuestro grupo va hacia allá, piensa hacia allá. Y Sonia, estamos llegando hacia el final de la entrevista, que ha sido, por cierto, muy interesante, por cierto, como siempre, conversar contigo. ¿Qué mensaje le entregarías tú a la población respecto al consumo de frutas y hortalizas de sus propias regiones? Claro, esto es un tema, qué bueno que me lo preguntas, porque es algo sumamente importante, Iván. Generalmente miramos hacia el exterior, hacia el extranjero, para poder ver las grandes bondades que si una manzana, que si un berry, que si yo qué sé, puede tener. Pero esto lo aprendí de también alguna otra charla de alguien inteligente que mencionó. ¿Por qué se ha estudiado la manzana? Pues porque es lo que hay en esta región. ¿Por qué se ha estudiado cualquier otro fruto? Las uvas y el orujo de uva, pues porque es lo que hay en esta región. ¿Por qué estudiamos los latinoamericanos nuestros frutos y vegetales autóctonos? Porque los tenemos que estudiar, porque es lo que tenemos en nuestras regiones. Porque la riqueza, tanto nutricional como de compuestos o fitoquímicos o bioactivos, como querramos llamarlo, es endémico de lo que tenemos en cada región. Y el despreciar o dejar de lado este tipo de alimentos nos está llevando a que desaparezcan de nuestros entornos y nos está llevando a que se pierdan de nuestros entornos. ¿Qué trae como consecuencia? Obviamente una deficiencia en el consumo de todo este tipo de alimentos. Los alimentos vegetales son una riqueza de nuestra naturaleza. No debemos despreciarlos, al contrario. Sí, al contrario.
Así Bien. es. Gracias, Sonia. Estimados telespectadores, hemos estado conversando, hemos tenido una interesante conversación con la doctora Sonia Sayago del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit de México. Ella nos ha hablado de la red de colaboración ALSUB que ella lidera, pero también hemos abordado temas a propósito de sus investigaciones, cómo investiga en las fermentaciones que van ocurriendo en los frutos y hortalizas y por cómo esas moléculas que están allí en esos vegetales se van transformando durante la digestión y cómo a veces pueden ser más activos que los que están directamente en el fruto. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en esta interesante conversación con la doctora Sayago y a ustedes les esperamos en una próxima oportunidad, en Más Conocimiento.